Hola a todos, bienvenidos a este video donde hablaré sobre la importancia de defender el evangelio original que indiscutiblemente iniciaron los apóstoles y continuaron sus sucesores hasta la actualidad. Me refiero a la apologética católica. Soy Eliseo Treviso, apologista católico, y hoy vamos a explorar el origen y la historia de la Iglesia Católica y pues también la importancia de la tradición y cómo podemos refutar todas las ideas falsas que han surgido a lo largo de los siglos debido a la distorsión de las escrituras. Y algo bastante muy importante, vamos a utilizar la Biblia como fundamento real y la historia pues para demostrar la verdad de la fe católica. Para empezar, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo mismo y esto la hace santa, única y verdadera. En Mateo 16:18, Jesús dice a Pedro con toditita claridad: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí precisamente, aunque los líderes sectarios lo distorsionen, claramente Jesucristo establece a Pedro como el fundamento de su única iglesia. Y aquí es muy importante hacer notar que la palabra iglesia se menciona en singular, indicando una única y verdadera iglesia fundada por Cristo y no varias iglesias falsas fundadas por líderes sectarios. Y peor aún, menos que surgieron 16 siglos después. Y lo peor es que no hay ninguna garantía de verdad, y precisamente el evangelio original pues es el que se debe de defender de la tergiversación de las sectas, porque el evangelio original es sagrado, es palabra de Dios y se debe de defender. A eso nosotros le llamamos apologética católica. Vamos a profundizar más todavía en Mateo 16:18, donde Jesucristo edifica su iglesia sobre Pedro y donde claramente lo deja como fundamento de su única iglesia. Está tan claro que los pastores sectarios aquí se centran en este pasaje para distorsionarlo y queriendo atacar a la iglesia de raíz, porque de otra manera pues no podrían justificarse como verdaderas, aunque por sentido común pues son falsas y usurpadoras. Y pues prueba contundente de ello pues es que aparecieron 16 siglos después. Para entender completamente esta declaración pues debemos considerar varios aspectos muy importantes. Por ejemplo, en los versículos anteriores de Mateo 16, 13 al 17, Jesucristo pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es Él? Y luego, ¿quién dicen ellos que es Él? Pedro pues aquí responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es muy notable que Jesús elogia a Pedro por esa confesión de fe, señalando que esta revelación pues no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre Celestial. Y pues es claro que esto pues establece a Pedro como alguien especialmente receptivo a la revelación divina y que lo diferencia, o sea, que lo hace diferente de los demás apóstoles. Se puede decir que lo hace único. Claramente Pedro tuvo la revelación divina, o sea, que se lo reveló el Padre Celestial que está en el cielo. Todo esto lo estoy diciendo en el contexto real y no tengo necesidad de distorsionar la palabra como los líderes sectarios, porque yo no necesito el diezmo. Y aquí pues hay un juego de palabras y es muy importante analizarlo y ponerlos vivos. ¿Y qué es Pedro y roca? Estas dos palabras las debemos entender pero muy bien, porque aquí los líderes sectarios aprovechan para confundir más a los católicos que no conocen bien su fe. En el griego original el nombre de Pedro es Petros y roca es Petra en el griego original, ¿verdad? Jesús está haciendo un juego de palabras intencional para destacar la importancia de Pedro en la fundación de su iglesia. Los líderes sectarios aquí argumentan que las diferencias en los términos, pues que según ellos indican algo diferente. Pero no es así, no nos dejemos engañar, hermanitos, porque en arameo, el idioma que Jesús probablemente hablaba, la palabra para Pedro y roca, pues es la misma, Kefa, o sea, Cefas,
Por lo tanto, pues es claro que Jesús está nombrando a Pedro como la roca sobre la cual edificará su iglesia, suya de él. Y aquí pues los líderes sectarios pues no les conviene para nada que Jesucristo haya dejado un representante a cargo y con autoridad para dirigir su iglesia, pues para poder hacer negocio y fundar sectas. Para eso pues no les conviene. Entonces, si los líderes sectarios tienen quien dirija su falsa y usurpadora iglesia, me pregunto por qué Jesucristo no podría dejar a Pedro encargado para que dirija su única y verdadera iglesia que él mismo fundó y que es una comunidad física y espiritual. Esta declaración también otorga una autoridad única a Pedro en el versículo siguiente. En Mateo 16:19, Jesús dice bastante claro y con autoridad y en tono afirmativo, y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí pues más claro pues no puede ser, que le dio toda la autoridad absoluta a Pedro para dirigir su iglesia. Pero claro, a los líderes sectarios pues no les conviene para nada esta claridad en las escrituras y pues por todos los medios pues también lo distorsionan, argumentando que Jesucristo pues no hablaba literal, sino simbólicamente. Ya no se saben otra, para ellos todo es, todo es simbólico. Y pues claro, que las llaves del reino sí simbolizan autoridad. En Isaías 22:22, las llaves de la casa de David serán a Eliakim, significando autoridad para abrir y cerrar, atar y desatar. De manera similar, a Pedro se le confiere una autoridad especial dentro de la iglesia, y esto está bastante muy claro. Y esto pues tiene mucho sentido, pero se necesita mucha credibilidad y amor a la palabra de Dios para aceptarlo y reconocerlo y defenderlo. Pero claro, los pastores sectarios solo tienen amor al diezmo de sus feligreses. Imagínense la iglesia cristiana católica sin quien la dirija, pues no, ni imaginarlo. Y no nomás le encargó su única iglesia, también le hizo una promesa. Sí, así como lo oyen, Jesús también promete que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Esto está tan claro y significa que aunque la iglesia enfrentara oposición y desafíos, nunca será destruida. Obviamente Jesucristo ya sabía los planes de Satanás y se refería a las sectas que surgirían 16 siglos después, ocasionando división a su iglesia. La promesa de Jesucristo asegura la protección divina y la continuidad de su iglesia a lo largo de los siglos. Si los protestantes pues no le creen a Jesucristo, pues ya eso es problema de ellos. Y aquí les voy a dar una breve y correcta interpretación de la importancia de la tradición de la iglesia. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia, basados en la tradición y el evangelio original, interpretaron Mateo 16:18 como una afirmación de la primacía de Pedro y por ende de sus sucesores. Los obispos de Roma, como los papas San Ambrosio, San Agustín y otros padres de la iglesia, reconocieron que Pedro tenía un papel especial en la iglesia primitiva. Y van 2000 años con el mismo reconocimiento, con las mismas ideas, con el mismo evangelio original. Y ahora resulta que los líderes sectarios que surgieron 16 siglos después, como mencionó Jesús que vendrían, pues cuestionan el evangelio original y lo distorsionan, pretendiendo, según ellos, tener la verdad. ¿Y saben para qué? Pues nomás para diferenciar a sus sectas y engañar a más gente. Y no quieren que la iglesia tenga quien la dirija para hacer pues lo que les da la gana. Si la iglesia de los primeros siglos reconocía la autoridad de Pedro como encargado y jefe de la iglesia, los líderes sectarios de estos tiempos no tienen autoridad moral para objetar a absolutamente nada.
Pero pues claro, como no tienen vergüenza, algunas sectas distorsionan y sostienen y hasta se ponen tercos que roca se refiere a la confesión de fe de Pedro y no a Pedro mismo. Sin embargo, pues este argumento no tiene en cuenta el juego de palabras en el idioma original y la interpretación histórica constante de la iglesia. Además, pues esto es importante analizarlo, esto que les voy a decir. Supongamos nomás sin conceder, si Jesús se refería solo a la confesión de fe, pues no tendría sentido otorgar las llaves del reino y la autoridad para atar y desatar específicamente a Pedro en el versículo siguiente. ¿No creen que tiene sentido? A los hermanitos separados pues ni les pregunto, ellos ya están engañados, ellos, y aunque lo entiendan van a decir que no es cierto. La enseñanza de Mateo 16-18 no es una afirmación, no es solo una afirmación histórica, sino que tiene implicaciones para la estructura y autoridad de la iglesia de hoy. La sucesión apostólica a través de los papas pues asegura la continuidad de la enseñanza y la guía espiritual que Jesús estableció. Esta estructura ha permitido a la Iglesia Católica mantener la unidad y la fe y la doctrina a lo largo de los siglos. Siempre enseñando lo mismo, no como las sectas que tienen evangelios diferentes. Imagínense si de por sí, con las miles y miles de sectas, pues ya tienen el evangelio hecho una caripotada de ideas. Ya lo convirtieron en puros chismes y diferentes entre ellos mismos. Por lo tanto, pues destruir la verdadera iglesia pues sería destruir el verdadero y original evangelio, que desde luego es imposible porque pues es la única verdadera iglesia y prevalecerá hasta el fin del mundo. Promesa de Jesucristo, ni modo que no se cumpla. Además, en Mateo 28, 19, 20, Jesús le da la gran comisión a sus apóstoles y les dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es completamente de ingenuos pretender que se refiera a las sectas que surgieron 16 siglos después. Este mandato muestra que la iglesia tiene la misión de enseñar y bautizar en todo el mundo. Por eso es católica, que significa universal, y que Jesús estará con ella siempre. La tradición es fundamental en la fe católica, pero a los líderes sectarios no les conviene porque no tienen tradición ni historia y les afecta a sus intereses económicos con el diezmo. En la Biblia hay mucho fundamento bíblico de la tradición, porque la misma Biblia nos habla de la importancia de la tradición, porque de ella se recopiló la Biblia, aunque los líderes sectarios pues no lo reconocen. San Pablo exhorta a los creyentes a mantener las tradiciones y los líderes sectarios pues lo niegan y dicen que no, y hasta se saltan estos pasajes bíblicos que hablen de la tradición, pues porque a ellos no les conviene. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y pregunto, ¿a cuál doctrina se refiere Pablo? Ni modo que a las sectas. Pues claro está que no. Claro está que se refiere a la doctrina que iniciaron y continuaron los apóstoles y los cristianos de los primeros siglos hasta la actualidad. Y esto es muy comprensible y se le da jaque mate a los líderes sectarios. Recuerden, hubo 4 largos siglos sin Biblia donde se transmitía de manera oral y por carta y en persona. En 1 Corintios 11:2, Pablo también dice: os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué. Así es que la tradición es la transmisión viva de la fe y es indispensable para comprender plenamente la revelación divina. La tradición tiene mucha importancia y va de la mano con la Biblia.
La tradición es un pilar fundamental en la fe católica y es esencial entender su papel para apreciar la plenitud de la revelación divina. Porque desde los primeros siglos la Iglesia ha reconocido la tradición como una fuente de revelación. Los padres de la Iglesia como San Irineo y Tertuliano pues defendieron la fe católica basándose en la tradición recibida de los apóstoles. No había otra manera de defender la fe. Esa era la apologética de aquellos tiempos. Pura tradición, esa era. Algunas sectas sostienen que la tradición no es fiable o que la Biblia es suficiente por sí sola. Sin embargo, como hemos visto, pues la misma Biblia señala la importancia de la tradición. Además, la historia muestra que la tradición ha sido esencial para preservar la fe auténtica frente a las herejías y divisiones sectarias. San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, dijo, y muy acertadamente dijo, es por la tradición que conocemos cuál es el verdadero significado de las Escrituras. Por eso los líderes sectarios nunca lo sabrán. Por lo tanto, las miles y miles de sectas que surgieron siglos después de Cristo promueven doctrinas que distorsionan las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo refutarlos bíblicamente. Por ejemplo, la sola Escritura dice, la idea de que la Biblia es la única autoridad en la fe, pues es un principio fundamental de todas las sectas protestantes. Y lo hacen para poder distorsionar más fácilmente las Escrituras. Sin embargo, la Biblia misma nos habla y nos enseña esto en Juan 21:25 y nos dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto indica que no todo está en la Biblia. Además, 1 Timoteo 3:15 nos dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Aquí dice claramente que la iglesia, no nada más la Biblia, la iglesia es la llamada columna y baluarte de la verdad. Y las sectas que nacieron ayer pues se lo quieren atribuir, pero pues no tiene sentido ni que lo piensen. Otra creencia común es que cada individuo pues puede interpretar la Biblia por sí mismo, hágame el favor. Por eso surgieron miles y miles de sectas diferentes entre ellos mismos. Sin embargo, aquí en 2 de Pedro 1:20-21 es muy clara esta advertencia, ¿sí? Así dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que óvole, ninguna es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no faltan los pastores que, ay, que tuve un sueño, ay, que me inspiró, ay, que esto y que fue y que vino. Esto significa que la interpretación de las Escrituras pues no debe ser privada, sino que debe ser guiada por el Espíritu Santo a través de la iglesia autorizada y legítima y no sectaria. En resumen, la Iglesia Católica tiene sus raíces en los mismos apóstoles y en Jesucristo, quien la fundó y la guía a través del Espíritu Santo. La tradición es vital para la transmisión de la fe y la correcta interpretación de las Escrituras. A lo largo de la historia, las miles y miles de sectas que han surgido han distorsionado las Escrituras. Pero al volver a la Biblia y a la historia, pues podemos refutar estas ideas comprobando así claramente la distorsión y reafirmando la verdad de la fe católica. Gracias por acompañarnos hoy. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en dejarlos aquí abajo, pues para aprender más. Y precisamente hablando de aprender más,
te recomiendo otro de mis videos titulados Tradición y Biblia completamente inseparables. Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse y compartir mis otros videos. Y recuerden que tenemos otra cita próximamente. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que Dios los bendiga y hasta pronto.